acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles, señoras y señores. Hoy que ya es 12 de mayo del año 2020, saludamos con muchísimo gusto a quienes ya nos acompañan en esta transmisión a través de la opción de Facebook Live. Muchísimas gracias, de veras, son ustedes muy gentiles. Deseando que hayan tenido una extraordinaria jornada en las últimas horas. Bueno, estamos en cuarentena, les recuerdo, seguimos en cuarentena y todavía en el escenario de la jornada de sana distancia. Esta chica que pues es la compañera de todos los mexicanos, ¿no? Susana Distancia. Ay, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Ni modo, a seguir en la sana distancia, porque todavía vamos a permanecer un buen rato ahí, según los pronósticos de la autoridad sanitaria, con apoyo en la información del comportamiento epidemiológico del país, que nos dice que ya merito, pero todavía no. Básicamente es lo que nos han dicho las autoridades, con el último dato de el comportamiento de la pandemia en el caso mexicano, que ya suma 36,327 contagios y mantiene este ritmo de casos confirmados cada 24 horas, más o menos en 1,500 en promedio, 1,500 diarios. Estamos en ese condenado pico que todavía no parece tener fin, y con este ritmo que nos habla de la etapa de mayor dispersión del contagio, mientras tenemos más o menos el 10% de esa cifra de contagiados confirmados como decesos atribuidos al virus, 3,573 muertos, poquito más del 10%, el 10% el promedio que se ha mantenido de víctimas fatales, y 8,300 casos activos en los últimos días son los que mantienen la propagación del virus según el reporte de las últimas horas. Empecemos por el tema de temas. Mire, los reporteros que cubrían la conferencia de prensa mañanera se quedaron con las ganas de escuchar la opinión del presidente de la República sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al caso Baja California. No hubo carnita para los muchachos, ¿no? Nada del tema de la Suprema Corte. Anunciaron esta mañana la firma de un acuerdo con Teletón, esta fundación Teletón que opera pues una gran cantidad de hospitales en el país dedicados a la rehabilitación de personas con discapacidad, de niños y adolescentes, y esencialmente eso, y el reporte de la Autoridad de Salud, un reporte interesante del secretario de Salud sobre el avance en las obras de infraestructura, la recuperación de la infraestructura sanitaria que recibió como herencia esta administración en un enorme abandono, algo que ya se ha venido diciendo, pero que no por ello pierde importancia, para no perder de vista y poner en perspectiva, a fin de explicarnos
o el esfuerzo que ha costado a este país enfrentar la exigencia de una pandemia como esta con rezagos enormes, no solo en materia de infraestructura, sino en materia de equipamiento y por supuesto también en materia de profesionales de la salud, algo que en lo que falta todavía avanzar muchísimo. Y lo interesante de todo esto finalmente es que contra viento y marea y en el ánimo de atender esta demanda extraordinaria surgida de la pandemia, el sistema de salud mexicano se ha fortalecido y estaría acelerando un proceso de reconstitución, un proceso de fortalecimiento y recuperación debido a la gran cantidad de recursos públicos que se han destinado. No hay que olvidar que buena parte de la infraestructura de soporte que se habilitó para atender la pandemia se ha apuntalado también con la participación del sector privado, de la medicina. No olvidemos que hace ya varias semanas se firmó un convenio entre las dos principales asociaciones de hospitales privados en este país, quienes pusieron al servicio del proyecto de salud en el contexto de la pandemia su infraestructura hospitalaria para atender a buena parte de los derechohabientes de las instituciones como ISSSTE, ISSSTECALI, para utilizar los hospitales públicos por entero a la atención de los enfermos de coronavirus. Entonces, una vez concluida la fase crítica de la pandemia, concluye también el convenio con los hospitales privados y de esta manera el sector público, la infraestructura de salud pública deberá regresar a sus funciones normales, pero el saldo será, y lo señalaba hoy el secretario de Salud, una cantidad importante de médicos y enfermeras capacitados, con una capacidad que solo podía obtenerse en el campo de batalla. Son médicos de guerra, para plantearlo en un símil, son médicos de guerra, son enfermeros de guerra que después de esta experiencia quedan calificados para atender emergencias de esa naturaleza, pero además pues la cantidad de conocimientos adquiridos sobre la marcha, incluso para los médicos ya formados, ha sido extraordinario. Es una lección que se está documentando, se va a repasar y se va a convertir en un referente para medir el sistema de salud pública de este país en un antes y un después de la pandemia. Algún tipo de reflexiones de esta naturaleza hacía el secretario de Salud en una especie de corte de caja conforme nos acercamos allá a la fase final, sí, la más intensa, pero ya esperando que la luz en el túnel finalmente nos indique que ya vamos de salida después de esto. En el caso de Baja California, el gobernador del estado ha señalado este día que justo hoy deberá resolverse el tema de el regreso a clases, la posibilidad de concluir el ciclo escolar en forma presencial o de plano cancelarlo. Es algo que estaba en la discusión. Le comparto este adelanto que usted podrá leer en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias. El gobernador Jaime Bonilla adelantó que es probable que ya no se regrese a clases presenciales en lo que resta del ciclo escolar. Esto se determina, no hoy, el día de mañana se van a reunir autoridades de educación del gobierno federal y están planteando esta posibilidad, y sería mañana, se decide hoy, pero sería mañana finalmente cuando se brinde mayor información a este respecto. El regreso a clases en los centros escolares de Baja California
pues es complicado porque nosotros sí estamos en la cola al final de la barra de estadística de los contagios con lo más alto. Además, les recuerdo que el caso baja californiano ha ocupado parte del reflector nacional desde hace por lo menos un par de semanas debido a la alta estadística de casos contagiados. Baja California se encuentra en el tercer lugar por la cantidad de casos confirmados de contagio y en el segundo lugar nacional por la cantidad de muertos. Ya estamos acercándonos al 500,000 de víctimas fatales, lo que nos coloca a los bajacalifornianos en el sitio más alto de la afectación pandémica, y con este panorama sería difícil el retorno a clases por el riesgo sanitario. El gobierno de Baja California Sur ya decidió de plano no regresar a las escuelas en lo que resta del ciclo escolar. En Baja California, la parte norte de la península, todo parece indicar, nos encaminamos justamente hacia esa decisión. Esto, sin embargo, tiene que ser consultado con el gobierno federal para que de plano y de manera formal se determine concluir el periodo escolar con clases virtuales como ha estado ocurriendo hasta el momento. Después de esta experiencia, evidentemente el sistema educativo de este país habrá de sufrir una transformación estructural, si me permite usted. Es algo que ya han venido planteando especialistas en el tema en las últimas 2 semanas. Conforme avanza en la pandemia y no terminamos de salir, y ante el riesgo de que se pierda por completo el ciclo escolar, bueno, de manera muy apresurada, pero el sector educativo ha tenido que acelerar un proceso que ya venía, una tendencia a la tecnología, a la aplicación tecnológica en la educación, a marchas forzadas, porque la situación lo ameritaba, pero finalmente estaríamos llegando ahí en otro momento mucho más tarde. Bueno, la pandemia nos ha obligado a adelantar muchísimas cosas. La actividad apoyada en plataformas tecnológicas llegó para quedarse, y muchísimas aplicaciones que se han habilitado de manera emergente van a permanecer y van a reforzarse, se van a fortalecer y vienen para quedarse claramente. En el caso del comercio, de las transacciones comerciales, los mecanismos de pago, de cobro, de acreditación, de cargos por pagos vía electrónica, etcétera, el reforzamiento de las medidas de seguridad para evitar la problemática que ya otros países como Estados Unidos se enfrentan, como el robo de identidad, el robo de información personal, el desfalco o el fraude electrónico, ¿no? El robo de nuestro dinero en las cuentas de banco, que hoy estaría sujeto a mayor riesgo en la medida que buena parte de las operaciones y transacciones monetarias físicas, materiales, se van a ir reduciendo, ya se han venido reduciendo. Bueno, se va a profundizar este fenómeno, esta modificación importantísima, así que nos encontramos en esa etapa, y como les decía, el gobernador reiteró justamente que muy probablemente estará cancelándose la posibilidad de concluir el ciclo escolar de forma presencial. Viene la reconversión tecnológica para las instituciones educativas y el sector público de la educación. El gobernador de Jalisco, por ejemplo, Enrique Alfaro, anunció que allá en aquella entidad los alumnos de todos los niveles ya no regresarían a clases en las aulas, y ordenó la conclusión del ciclo escolar con clases virtuales. El gobierno de Michoacán ha decidido tomar la misma posición. Es pues ya una tendencia inevitable. Lo siento por
por los padres de familia, porque esto modifica también la dinámica familiar que antes incluía el llevar a los hijos a la escuela y olvidarse de ellos en el horario de clases hoy. Hoy las cosas estarían cambiando. En el caso de los niños y adolescentes, por supuesto, notoriamente, yo lo siento por algunos padres de familia que en esta época de cuarentena ha sudado la gota gorda y está estrenando canas verdes, ¿no? Han cambiado, vaya que han cambiado algunas cosas sin duda. Permítame usted saludar a quienes nos acompañan, cosa que agradezco enormemente. A Olga Hernández, Víctor Manuel Pérez Ponce, Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, Jesús Ariel Corral Estrada, Alejandro Cervantes Sánchez, saludos a todos ustedes. Mijail Delgado, Julio Omega, saludos a Julio Omega. Luis Rodolfo Enríquez, presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional en esta ciudad. Don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, buenos días, saludos, claro que sí. Antonio Carpio. Olga Hernández, buenos días, saludos. Gloria Vargas, gracias por darnos la información, dice las noticias, cuídese. Gracias, Gloria. Alberto, cuidémonos, Gloria. Alberto Escobrido, Armando Fidel Ramos Hernández, la licenciada Norma Yolanda Cortés. Licenciada, ¿cuándo estrenamos su transmisión casera de Hablemos de Turismo? Antonio Carpio dice, estamos a 15 días de concluir la cuarentena, no importa cuando leas esto. Oscar Corral, Manuel Rejón, el maestro Salvador Cortés, Efrén Moreno, los bomberos presentes a través de Joaquín Herrera Tarango, saludos. Saludos, como no, muchísimas gracias a todos ustedes. Mire, le comparto a propósito de anuncios que habrán de suceder en las próximas horas. Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará mañana el plan para regreso a la nueva normalidad, así le llamó, a una nueva normalidad. Pues sí, las cosas ya no serán como antes. Esto se va a medir antes y después de la pandemia. John Espinosa, buenos días. Bienvenido, gracias. Dijo López Obrador que el plan de regreso a la nueva normalidad explicará el día de mañana cuáles son los municipios que se reportan sin contagios y los que están más afectados, y con ello se haría la propuesta para reabrir las actividades económicas, sociales y académicas suspendidas por la pandemia de coronavirus, que además yo debo decirle entra en una nueva etapa, porque en la medida en que Asia y Europa empezaban a reportar ya una baja en la incidencia de la pandemia, ya hay reportes confirmados de nuevos brotes de coronavirus otra vez en Wuhan, China, en Alemania, en esto que sería un rebrote de la pandemia que de alguna manera ya estaba calculado. Los especialistas habían venido insistiendo en que los diferentes países afectados por el coronavirus deberían ser muy cuidadosos en el plan de retorno a la normalidad, porque en la desesperación por reactivar la vida económica y social tiene un riesgo, y si no se dosifica, si no se gestiona y maneja adecuadamente, el riesgo es el rebrote de la pandemia, es el regreso. Y eso es justamente algo de lo que se ha venido detectando en Wuhan, China, y en Alemania, y muy probablemente en otros países, dependiendo del manejo que hagan para regresar a la normalidad. Los Estados Unidos es un país, bueno, para empezar son nuestros vecinos del norte, pero es una nación que ha venido debatiendo si es tan conveniente esta prontitud con que el presidente Donald Trump
ha venido planteando el probable regreso a la normalidad en la Unión Americana por el riesgo del rebrote. De por sí, en los Estados Unidos se han vivido condiciones francamente complicadas luego de lo que hemos visto en Nueva York, el epicentro de la pandemia. Qué cantidad de historias se han producido ahí de un rango increíble de comportamientos de los seres humanos ahí en Nueva York, de los profesionales de la medicina, en la medida en que esta situación ha rebasado toda capacidad institucional, toda capacidad organizativa para enfrentar grandes desastres. Puso a prueba a todos, no solo a los gobiernos, sino a la sociedad en conjunto, y el resultado ha sido desastroso. En el caso neoyorquino, que es la gran capital norteamericana, más allá de la capital formal que representa el Distrito de Columbia, la sede de los poderes formales e institucionales, bueno, la gran capital es sin duda Nueva York, en el comercio, en la cultura, en tantos campos, y proporcionalmente podría explicarse que el fenómeno tuviera tal explosión, pero oiga, la capital virtual de los Estados Unidos pagando un altísimo costo después de la experiencia traumática de 9/11. Bueno, hay una generación todavía afectada por aquella experiencia traumática. Hoy Nueva York está nuevamente bajo fuego en un escenario de guerra, que lo es, y esta guerra se libra en diversos frentes, en cada uno de los hospitales, pero también en aquellas comunidades identificadas como el epicentro de contagio de COVID. Así que estamos frente a una experiencia nueva en el caso norteamericano, dolorosa, muy dolorosa por la experiencia neoyorquina, en donde se han registrado también denuncias de diversa naturaleza y señalamientos durísimos, incluso de trabajadores de la salud, que dicen que de plano en varios de los hospitales más importantes se está dejando morir a la gente, ¿no? Se está agotando la capacidad institucional de respuesta, y entonces el resultado ha sido eso, ya así. Los médicos están decidiendo quién vive y quién muere, y con frecuencia guiados por incluso hasta prejuicios y decisiones de corte racial. Y de esto le vamos a compartir un testimonio de una trabajadora de la salud, una enfermera, que ha visto cosas que le simbraron y que francamente no ha podido guardarse, sería imposible. Ha decidido abrirlas, compartirlas, aún a sabiendas de que esto puede generarle un costo personal muy alto, porque el sistema difícilmente va a permitir ese tipo de cosas sin sancionar, sin castigar, porque los señalamientos pues se dirigen a la propia comunidad médica. Entonces hay un costo para quienes se atrevan a hacer este tipo de cosas, sin duda. Don Alejandro Cervantes Sánchez dice: extraño el café con pastel de queso con piña en el Big Boy. No, pues yo también lo extraño, y seguramente el licenciado Alejandro Álvarez Cárdenas, que nos está viendo en este momento, también lo extraña, porque de pronto llega ahí a disfrutar su pastelito de queso con piña, el clásico del Big Boy, que se ve raro, ¿no? A oscuras, como muchísimos comercios de esta ciudad. Es increíble, de veras, la nueva fisonomía, el nuevo rostro de una Tijuana semidesierta, sobre todo después de cierta hora de la tarde, en donde casi parece ciudad fantasma, ¿eh? No es exageración. Los comercios que pueden estar abiertos, porque ya lo ha definido la autoridad sanitaria, pues son los gastronómicos. Son los gastronómicos, pero en forma limitada, y muchos de ellos de plano dijeron: no, así no tiene sentido. Lo que podamos generar en ventas simple y sencillamente no da para, no es costeable. Es preferible parar por completo
y una buena parte de los comercios del ramo ya no van a reabrir. Esto es parte del costo irreparable de la contingencia económica derivada de la pandemia, déjenme decirle. Así que estamos frente a una nueva experiencia y todos estamos pagando un costo. Todos estamos pagando un costo. Al terminar el año y en el corte de caja, seguramente habrá pérdidas incalculables. Ya las estamos teniendo en lo económico, la vida económica trastocada y trastornada. Así que sí, a todos nos está costando esta pandemia. Don Gilberto Leiva, presidente del Comité de Turismo y Convenciones, gracias por acompañarnos, por sintonizarnos esta mañana en la primera edición de AFN Político y algo más. Nos toca ir a la pausa y regresamos con más información, por supuesto. Corre video. Empezamos la cordial invitación. Si no tienen una situación de relevancia, pues permanezcan en su casa. Amigos de Agencia Fronteriza de Noticias, en cuanto a la contingencia que se está viviendo con respecto al COVID-19, no está controlado totalmente este problema. ¿a poco ya tenemos a don Edgar Ramírez en la línea? ¿En serio? Hace rato que no platicábamos con Edgar Ramírez. A ver, Porque Tijuana tiene prisa de comunicación efectiva y atención oportuna. Regístrate en nuestro chat de WhatsApp oficial. Agrega a tu celular el número 664-349-9843 y envía un mensaje a través de la aplicación. Automáticamente estarás recibiendo la información que acontece en este 23 ayuntamiento de tu ciudad. Ahora pagar el agua es súper fácil y rápido. Desde tu celular, tu recibo de agua trae un código QR. Escanéalo y paga con cualquier tarjeta de crédito o débito. Recibirás confirmación del pago por correo electrónico. Así de fácil y rápido. Comisión Estatal de Servicios Públicos. Siempre puedes confiar en Gas Ilsa. Gas Ilsa te garantiza el abasto de gas durante esta contingencia. Estamos preparados y listos para atenderte. Acude a una estación de Gas Ilsa cerca de ti o pídelo a domicilio al 971-7171. Gas Ilsa, 971-7171. Como método de prevención ante el reciente brote de coronavirus, Agencia Fronteriza de Noticias le invita a que siga estas sencillas indicaciones. Lávese las manos frecuentemente. Al toser o estornudar, hágalo cubriéndose con el brazo con el codo flexionado. Evite los saludos de contacto directo. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo. Aún más, si ha viajado a una zona con problemas por el virus o si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado a estos lugares y tenga síntomas respiratorios. Manténgase informado y siga las recomendaciones de los profesionales sanitarios. Son tiempos de unidad, de demostrar de qué estamos hechos como mexicanos. Nos unimos para seguir restaurándote con tus alimentos favoritos mientras cuidas a tu familia. Tu compra ayudará a mantener nuestra fuerza laboral completa. Las propinas siguen siendo bienvenidas. Quédate en casa.
Hoy el mundo enfrenta días difíciles, una situación no vista desde la peste de principios del siglo XX. Todo el planeta se estremece ante esta contingencia, y Tijuana lo debe de enfrentar con temple y valentía. Nuestra ciudad requiere que hoy actuemos con responsabilidad y solidaridad los unos con los otros. Sí, todos unidos hoy más que nunca. Por eso, en el 23º Ayuntamiento de Tijuana, estamos trabajando día con día, realizando acciones de limpieza y supervisión del plan de contingencia, ayudando a los más necesitados, apoyando a nuestros héroes de primera línea y en alianza con empresarios, trabajadores y asociaciones civiles, siempre con el apoyo del gobierno estatal y federal. Seguiremos garantizando tu seguridad y bienestar dentro de la situación actual y sacrificio que requiere de todos. Ciudadanos y gobierno, hoy hacemos frente y nos volvemos los mejores aliados ante el coronavirus. Porque esta pandemia solamente la venceremos juntos, haciendo lo mejor que sabe hacer la gente de Tijuana: estar unida. Trabajemos todos para aportar desde nuestra trinchera nuestro granito de arena. Agradezcamos a esos héroes y heroínas que siguen trabajando. Y por nuestra parte, hagamos lo necesario para mantenerlos y mantenernos a salvo, quedándonos en casa, para que pronto regresen las visitas y los abrazos, para celebrar muchas veces más nuestras fiestas y nuestro sábado de bienestar, los viernes de cine, nuestro lunes tijuanense y todo aquello que extrañamos y que aunque hoy se pausa, nuestro compromiso no parará, sabiendo que juntos luchamos para recuperar a nuestro Tijuana. Unidos somos más fuertes, por eso hoy más que nunca, todos juntos por Tijuana. Estamos de regreso, muchísimas gracias a todos ustedes. La abogada Silvia Justina Castro Trenti nos acompaña en esta transmisión, muy amable. Gracias, gracias. Un saludo igualmente. Déjenme retomar el tema que le anticipaba. Es más, le presento a esta enfermera, Nicole Sirotek. Es una enfermera de Nevada que se fue a trabajar a Nueva York. Conózcanla. Este testimonio videograbado que ha decidido compartir, que es bastante fuerte, es una denuncia y en la que de plano necesitaba abrir su pecho y soltar todo lo que traía guardado porque le estaba quemando, le estaba carcomiendo. Es una denuncia de algo que ya ha venido ocurriendo en otras partes del mundo. Yo debo decirle que el fenómeno de saturación de la infraestructura hospitalaria en el mundo para enfrentar el COVID ha colocado a mucha gente en un dilema, aunque hay quienes afirman que se trata en realidad de un falso dilema, porque los médicos no deberían estar en la posición, en el dilema de decidir quién vive o quién muere, porque por vocación y formación los médicos no son personas que se preparen para morir, para la muerte, sino para la vida, ¿no? Y entonces que las condiciones derivadas de la pandemia los hayan colocado aparentemente en este dilema ha producido muchas muertes por decisión de este tipo. La decisión en manos de médicos, independientemente
de los criterios bioéticos que han definido en algunos hospitales públicos y privados o como política pública como país. En muchos hospitales la práctica en los hechos es esa. Muchos médicos están decidiendo quién vive o quién muere y esto ha metido en un conflicto severo a muchísimos trabajadores de la salud. Es el caso de Nicole. Escuchemos un fragmento de su exposición. There was a nurse who placed an NG tube into some guy's lungs and filled his lungs with tube feeding. There was a nurse who confused a long-acting insulin with a short-acting insulin and gave 30 units of a fast-acting insulin and killed the guy. What else? Other stuff have I seen? Esa es la voz de Nicole, esta enfermera de Nevada que se fue a Nueva York a trabajar durante la crisis de la pandemia y ha afirmado, entre otras cosas, que las vidas de los negros no importan aquí. Lo que ha sacado al flote la discriminación y los prejuicios de orden racial. Y no solo eso, sino otra serie de comportamientos. Dice esta enfermera, la negligencia grave y la mala gestión médica completa está causando la muerte de los pacientes. Esta trabajadora de la salud afirmó que cuando trató de insistir en el tratamiento de sus pacientes negros e hispanos, fue retirada inmediatamente de los casos que atendía y fue testigo de acciones médicas que resultaron mortales, algunas de las cuales usted le escuchó describir, en concreto uno de esos casos. No les importa lo que le está pasando a estas personas. Y yo solo tengo que seguir viéndolos morir. Oh Dios, dijo esta enfermera, visiblemente afectada, como usted la puede ver en algunos momentos, refiriéndose a sus superiores en el hospital y a los pacientes del mismo. Esta mujer ha afirmado que un anestesiólogo intubó incorrectamente a un paciente y que cuando le dijeron al médico se negó a creerlo y esperó 5 horas antes de que una radiografía confirmara el error. Ya era muy tarde, el paciente había muerto. A ese se refería hace un momento cuando le dimos el audio. También afirmó, en el caso de otro contagiado, que había recibido erróneamente compresiones torácicas y murió, mientras que a otro le aplicaron la insulina incorrecta y también murió. Manténgase fuera de la ciudad de Nueva York por su atención médica, advirtió. No les importa lo que le está pasando a estas personas. Es como entrar en la maldita dimensión desconocida. La enfermera nunca mencionó en qué hospitales había estado trabajando, pero algunos datos aportados por un compañero de enfermería de Nevada que también fue a trabajar a la ciudad de Nueva York para ayudar a pacientes COVID, declaró al periódico The New York Post que Nicole estuvo trabajando inicialmente en el hospital Elmhurst en Queens, en el condado de Queens, antes de ser transferida a otra instalación de donde la sacaron después de la aparición de este video. Sobre el trauma que Nicole dijo haber presenciado, su amigo y compañero dijo: no me sorprendió que le estuviera sucediendo a ella. Basado en lo que vi, pensé que tendrían un mayor respeto por las personas y las prácticas de control de infecciones para ayudar a prevenir que los pacientes se empeoren, dijo el amigo de Nicole. Nicole fue contratada por una compañía de personal de atención médico que estuvo proporcionando trabajadores para el sistema hospitalario de la ciudad. La compañía se negó a decir si Nicole trabajó para ellos, bajo el argumento de la confidencialidad de los empleados. Ya sabe que les hacen firmar un documento que les obliga a guardar silencio sobre lo que hagan, lo que escuchen, etc. Esa es la voz de Nicole. Like minimum sedation. Every night we come in and we get the same 2 residents and they fucking max out all the sedation again and undo all the work from the day shift.
then the day shift attending will come in and they'll all do rounds, and they'll be like, he wasn't synchronizing with the vent. So we had to turn all the sedation on. And I'm like, he wasn't synchronizing with the vent because it's in the wrong vent mode. So I legit don't even know what to do anymore. Like, I tried calling advocacy groups. I tried talking with management here, like the nursing admin. Like, nothing. Nobody's doing anything. Ya lo escuchó usted. Nadie está haciendo nada, dice Nicole, cuando refiere que reportó esto a la administración hospitalaria y a los superiores y así. Nadie está haciendo nada al respecto. ¿Qué drama este? Es un drama que se repite, que se ha estado repitiendo en hospitales de todo el mundo. En nuestro país, en algunos sitios, la situación se ha vuelto tan crítica que escenarios más o menos similares se han venido registrando. Y algo de esto lo hemos podido conocer los mexicanos por el trabajo de los medios de comunicación que han aportado al conocimiento de esta experiencia traumática de la pandemia, estos fenómenos que vienen acompañando el desempeño del sistema de salud y de los trabajadores de la salud, que por cierto estuvieron cuestionados, han sido centro de una controversia, porque el viernes el presidente López Obrador tuvo algunas expresiones que entiendo, efectivamente fueron descontextualizadas. Sí, yo coincidiría en la afirmación que hizo después cuando se disculpa, porque le exigen disculpa, pero en esta explicación que hace para los reporteros del viernes en la conferencia de prensa mañanera, aborda en algún punto, y revisé cuidadosamente en más de una ocasión su intervención sobre este tema, y lo cierto es que ejemplifica, habla del nivel de mercantilismo que llegó a privar en la medicina, en la práctica de la medicina, en este contexto pues señala que se había llegado a un punto en que con frecuencia cuando un enfermo llegaba con el doctor para plantearle su dolencia, porque el médico le decía, ¿qué traes? Y el paciente le decía, pues me duele esto, y el médico volteaba y le decía, pues sí, pero ¿qué traes no? ¿Dinero? Pues no, para mí. Bueno, sí, no dice mentir el presidente, ahí había un fenómeno que ya existía desde antes de López Obrador, ¿no? En la etapa de presidente. Es una realidad que se ha venido viviendo en el país, una especie de mercantilización del desempeño profesional de la medicina, una especie de deshumanización también en que se había caído. El problema con el presidente de la República, y creo que ya nos hemos dado cuenta de manera muy clara, es que no es un hombre muy cuidadoso con sus expresiones y también tiende a generalizar y no hace salvaguardas, no es precavido, pues, ¿no? Es un hombre dado a la generalización o a los juicios, incluso sumarios, y entonces, por supuesto, él no se ayuda. Esa es la verdad. Así ni cómo ayudarle, diríamos, ¿no? Parafraseando un clásico, ese parece ser el caso de sus palabras el viernes. Se le vino encima la comunidad médica a través de las diferentes organizaciones y agrupaciones, colegios, barras y demás, exigiéndole como mínimo una disculpa pública, que ya dio este lunes, por supuesto, pero como diría Juan Gabriel, oiga, pero qué necesidad, para qué tanto problema, ¿no? La verdad es que se le pasa la mano al presidente de la República y la consecuencia es eso. Y es un hombre que pierde popularidad, por supuesto, por ese tipo de manejos personales. Ya a estas alturas a mucha gente no le importa, ni siquiera lo sabe, ni no le importa saber si el presidente fue descontextualizado, como me parece que lo fue,
porque él mismo no se ayuda, no es cuidadoso con sus expresiones. En serio, ha habido un linchamiento impresionante en los últimos 2 días por este asunto, innecesariamente. Que tengan que salir a hacer aclaraciones porque no fue claro y preciso en el momento inicial, es un error de comunicación gravísimo, porque ha venido pagando con preferencias el presidente en la evaluación que miden con frecuencia los profesionales de ese tipo de actividad, las encuestadoras, por ejemplo, pues es una consecuencia lógica. Qué penita, qué penita. Y justo porque es el sector que está dando la pelea en esta guerra contra el virus. Hoy, les recuerdo, pues es Día de las Enfermeras. El presidente de la República sale y expresa su reconocimiento a la comunidad médica porque efectivamente no lo dice de hoy solamente, lo ha venido señalando constantemente. El problema es que después de lo ocurrido el viernes, todo lo que diga en reconocimiento a la comunidad médica ya no se escucha igual, ¿no? Y si a eso le agrega usted que los de enfrente, por citar a sus críticos, están en espera de cualquier oportunidad para exhibirlo y presionarlo y cuestionarlo, bueno, la tormenta perfecta. De esta experiencia de gobierno, seguramente la clase política de este país va a recoger, esperaríamos que recogiese muchas lecciones sobre lo que se debe y no se debe hacer, sobre lo importante que es la comunicación, y sobre todo cuando la comunicación institucional se ejerce desde el cargo más alto de representación en una república como es la comunicación a partir del jefe del Estado mexicano, del presidente de la República, el jefe del Ejecutivo. Qué cosas, qué lecciones, muchas de las lecciones que habremos, que nos habrá de legar esta administración federal. Francisco Martínez: ¿por qué corrieron a los funcionarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate? Pregunta. Pues mi estimado Francisco, yo debo decirle que efectivamente corrieron al director y subdirectores de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate en una sorpresiva acción ocurrida el día de ayer. Así, mire, es más, hasta con policías de plano, según la información que le hemos compartido en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias, se requirió el uso de la fuerza pública, oiga usted. Elementos de la Guardia Estatal llegaron al filo de las 10 de la mañana, cuando los agentes de la Guardia Estatal sitiaron el lugar, mientras la secretaria de Honestidad y de la Función Pública, Vicenta Espinosa, se apersonaba ahí en las oficinas de Cuchumá, en Tecate, para hacer las notificaciones correspondientes. Se le pidió al director general Gonzalo López López y al subdirector administrativo Carlos Ramos, entre otros, así, vámonos, sin permitirles hacer un proceso de entrega-recepción, según la información que hemos obtenido. Al frente de la dirección, de manera provisional, fue designado Darío Benítez. Él era el representante de Morena en Tecate y, según trascendió, pues la salida de los funcionarios se dio a raíz de una negativa a firmar un contrato para que una empresa privada que ya opera en la paraestatal de Tijuana se haga cargo de los cobros de esa dependencia a los usuarios. Así que esta es una historia que todavía no concluye. Esto es apenas un capítulo, el capítulo inicial. Falta que conozcamos lo que puedan decir a su favor el hoy exdirector de Comisión Estatal y sus subdirectores, la titular de la Función Pública en el Estado, doña Vicenta, todavía no ha dicho esta boca es mía, y como ya lo saben, este tipo de procedimientos suelen ser muy sigilosos, y miren, así se ponen un zipper en la boca, ¿no? Sobre todo doña Vicenta, que al inicio de su gestión tuvo ahí alguna expresión inapropiada, alguna intervención francamente cuestionada. La dejamos así, ese tamaño, cuestionada, ¿no? Seguramente ya no ha de querer abrir la boca para nada al respecto. Y mientras eso ocurre en Tecate,
programa informativo, pero eso es lo ocurrido allí en Tecate, respondiendo a la pregunta de nuestro amigo, y lo que falta por conocer, por supuesto, ¿no? Gracias por la pregunta, don Francisco Martínez. Don Alejandro Cervantes, ¿qué opinión tienen del desalojo de suites Las Palmas? Las autoridades de salud solo dieron un plazo de 24 horas y ayer en plena pandemia desalojaron familias. ¿Y el sentido común y la inteligencia? Pregunta. Los problemas se pueden solucionar poco a poco, pero no desalojar y poner sellos. El problema, don Alejandro, es que no hay información oficial todavía. Sí entendemos de que hubo este operativo. Supondríamos que se trata de un operativo de orden sanitario, pero no hay. Todavía no se reporta el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico. Es quien podría darnos luz sobre este asunto, y las autoridades de COEPRIS, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, sería en todo caso la entidad que podría darnos algún dato adicional. Esperamos ofrecérselo en la edición de la 1 de la tarde, porque aquí prácticamente el tiempo ya se nos terminó, pero le ofrezco hurgar en el bolsillo del saco del secretario Alonso Pérez Rico para ver qué podemos encontrar ahí sobre este incidente del que también teníamos conocimiento, pues, pero no hay posición oficial, no hay información oficial sobre esto. No entendemos qué tan delicado puede ser que haya ameritado el desalojo de ese edificio. Comandante Pedro Serrano, qué gusto. Saludos. Alejandro Álvarez Cárdenas, Omar Vázquez, saludos. Se necesita echar a caminar al economía virus, dice John Espinosa. Sí, sin duda. Alejandro Cepeda, Oscar Quijano, el maestro Antonio Salgado Rufo, saludos. Andrés Méndez, qué gusto, mi estimado Andrés. Luis Vargas, no, que la razón la tenía Bonilla, le dieron su estate quieto al corrupto gobernador de Baja California, dice Luis Vargas. Creo que no quiere nadita a Jaime Bonilla. Bueno, sí, creo que quedó... Fue clarísima la posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso amerita algunas consideraciones que en todo caso yo le compartiría en la edición de la 1 de la tarde, porque hay ahí algunas observaciones que valdría la pena repasar. Lo que ocurrió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede generar varias lecturas, de hecho las ha generado. El abogado Rafael Cruz Manjarres nos acompaña también, saludos. Le prometo abordar este tema en la siguiente edición. Norma Martín, yo creo que hay muy buenos médicos dedicados, pero que tienen que comer, pues sí. El presidente no conecta el cerebro con la boca y el sentido común. Bueno, hay algo de eso, yo debo decirle, lamentablemente. Luis Vargas, Enrique Osuna nos acompaña, saludos. Don Pedro Serrano. ¿Quién más? Excelente día, mi estimado Andrés. Antonio Carpio, felicidades al cuerpo de enfermeras en su día. Sí, claro que sí. Saludos, abogado. Saludos, mi tocayo Enrique Osuna. Muy amables todos ustedes, ¿no? Gracias de veras. ¿Qué quiere que le diga? Creo que tiene razón. Tenemos un presidente atípico, sí lo tenemos. Y no estoy calificando en qué grado, para bien o para mal, y en qué aspectos, ¿no? Para bien o para mal. No todo está... Me parece que no todo es malo, pero bueno. Ay, qué cosas estamos viendo. En fin. Oiga, ya son las 11 en punto y en este momento solo me resta agradecer enormemente su sintonía a esta edición de AFN Político y Algo Más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Les deseo que tenga un día extraordinario, de veras.
Pásela de maravilla. Nos vamos y regresamos. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.